Aragón Radio, Tribuneros. Con Fernando Ramos. Si quieres informarte de toda la actualidad, escucha Tribuneros cada noche en tu dial. Todas las aficiones, la mejor información, todos los comentarios, el debate y la pasión. 11 y casi un minuto de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Tribuneros, aquí en la sintonía de la radio autonómica. En este lunes 22 de junio encaramos ya nuestra última semana antes de irnos de vacaciones, aquí en la sintonía de Aragón Radio, en este Tribuneros, en el que todavía seguro que esta semana vamos a poder contarte muchas cosas, porque seguro que van a seguir pasando en un mercado de fichajes para el Real Zaragoza y para el Huesca, que tiene que ir acelerándose, porque ya conocíamos la pasada semana, el viernes, la hoja de ruta, por ejemplo, del Real Zaragoza en cuanto al comienzo de la pretemporada, los partidos amistosos, etcétera, y hay poquito tiempo para empezar a pensarse demasiado las cosas. Recuerden que en el caso del Real Zaragoza, su primer partido amistoso se jugará el 24 de julio, será el partidillo amistoso que enfrentará, como siempre lo hace, al Real Zaragoza con su filial, con el Deportivo Aragón, ese 24 de julio, viernes a puerta cerrada, pero a partir de ahí, ya el 29 comenzará la pretemporada de manera oficial con ese partido ante el Utebo. Eso quiere decir que para el primer partido, para el primer test de pretemporada para el conjunto de Ibai Gómez, queda un mes y una semana, o lo que es lo mismo. En cuanto a los fichajes, si queremos que más de los que han venido pues estén ya presentes en ese partido, pues lo mismo, quedan un mes y 7 días. Veremos lo que pasa y cuánto o no acelera la marcha Lalo Lantegui en el mercado de fichajes. Desde la dirección deportiva es cierto que se sigue trabajando, que sigue trabajándose la posibilidad de que venga cuanto antes ya Ander Herrera. Se discuten los últimos términos de ese contrato que le unirá al Real Zaragoza. Veremos por cuánto tiempo y en qué condiciones. Y bueno, evidentemente no solamente ese es el nombre que se está trabajando, ¿no?, en esas últimas horas, sino que hay muchos que todavía pues están encima de la mesa del director deportivo del Real Zaragoza y que se concretarán a no más tardar pues en los próximos días. Veremos lo que sucede, porque el Real Zaragoza 26-27 ya va cogiendo forma y tiene que hacerlo, al igual que también lo está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca, que hoy comunicaba que Marc Aznar va a ser jugador de la primera plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca. Sigue sumando talento joven el Huesca a su plantilla, le da también la posibilidad a chavales que pedían una oportunidad en su equipo, en su primer equipo, así que poquito a poco también se va descifrando la hoja de ruta del Huesca en este mercado de fichajes. Y mañana por la noche será muy especial para un aragonés que va a presentarse al draft de la NBA. Él es Aday Mara y veremos cuál es el puesto en el que resulta elegido, pero todo hace indicar que va a ser el tercer o cuarto mejor español de la historia en un draft de la NBA, solamente por detrás de los hermanos Gasol y de Ricky Rubio. Veremos lo que sucede, porque en cualquier caso futuro más que prometedor el que le espera a Aday en Nueva York en la madrugada del martes al miércoles. Aquí evidentemente daremos buena cuenta de ello y bueno, pues colocaremos, ¿no?, donde haya quedado el bueno de Aday, que se contempla incluso la posibilidad de que pueda salir entre los 10 primeros. Palabras mayores en un mercado evidentemente monopolizado por los talentos norteamericanos y en el que de vez en cuando algún europeo se mete de rondón, y este año bien podría ser el bueno de Aday Mara, después de conseguir el título de la NCAA con Michigan, con la liga universitaria, y de haber sido uno de los jugadores más destacados, pues quién sabe si puede estar en ese top 10, esa promoción 25-26 del draft de la NBA. Son las 11:04 de la noche. Hoy con más cosas que te vamos a contar, como un nuevo doblete de Messi en el Mundial, con un partido que está arrancando ahora que tiene a Francia como protagonista. Llegaremos hasta la medianoche en Tribuneros. Venga. Todo tuyo, Fernando. Y arranca un
Comenzamos este Tribuneros de lunes con Alfonso Marías en el control técnico de sonido, con Arantxa Gómez en la producción. Han pasado muchas cosas, ya te lo comentábamos al comienzo. Hoy se ha disputado ya el primer partido del Mundial en este turno de tarde, con la victoria de Argentina, que le ha ganado por 2-0 a la selección de Austria, con 2 goles de Leo Messi, que ya suma 5 goles en 2 partidos, y que hoy ha fallado incluso un penalti, o sea que podía haber sumado su segundo hat-trick en un partido en el que ya se ha colocado como el máximo goleador histórico de los mundiales. Es pues uno de los retos que le faltaba por conseguir al bueno de Messi, y que hoy ya lo ha conseguido. Como decimos, ya es el jugador con más goles en la historia de las Copas del Mundo. Además, también tenemos en juego el partido en el minuto 5 entre Francia e Irak. Esto es en el turno para completar lo de hoy. Para esta madrugada tendremos a las 2 de la madrugada jugarán Noruega y Senegal, y a las 5 lo harán Jordania y Argelia. Mañana será el turno de 2 selecciones importantes como Portugal e Inglaterra, que jugarán a las 7 Portugal ante Uzbekistán y a las 10 Inglaterra contra Ghana. Han pasado más cerca de nosotros, han pasado más cosas. Nos las cuenta nuestra compañera de Aragón Deporte, Olga Torres. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Resumimos un lunes con movimientos en varios equipos. Uno de esos equipos que ha tenido movimientos no es el Real Zaragoza, que ¿cómo ha empezado la semana? Ana Calvo, muy buenas noches. ¿Qué tal, tribuneros? Muy buenas noches. Continúa el silencio en el Real Zaragoza. A 22 de junio todavía hay muchos asuntos pendientes. El mercado de fichajes sigue estando en el punto de mira. Todavía no ha habido ningún movimiento oficial desde que hace justo 2 semanas Lalo Arantegui anunció la llegada de los primeros 5 fichajes y la salida de 25 jugadores. Un año más, el club va a apostar por la reestructuración completa de la plantilla, especialmente en la portería. Por el momento, tras las salidas de Esteban Andrada y de Adrián Rodríguez, Anarts Peña es el único portero del equipo blanquillo. Alguien que de hecho fue petición expresa del entrenador, de Ibai Gómez. Ambos coincidieron en el Arenas Club y de hecho consiguieron ascender a Primera Federación. Escuchamos al jugador. Pues hombre, yo la verdad es que para mí es un orgullo poder defender la camiseta del Zaragoza, es un histórico. A mí que me gusta el fútbol, pues joder, un equipo como el Zaragoza la verdad que es una pasada. Estoy súper contento y nada, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible todos los días para poder ayudar al equipo y ayudarles a volver un poco más cerca de donde se merecen. Más cosas pendientes porque, por ejemplo, la afición tiene muchas preguntas de cara a la campaña de abonados en esta próxima temporada. El club, evidentemente, está ante un escenario desconocido con el descenso de Segunda División, pero la afición tiene ganas de saber los precios para poder acudir a animar al equipo en este proyecto, en Primera Federación. Hoy también ha sido protagonista una figura que durante muchos años ha estado vinculado al conjunto zaragocista, su exdirector de cantera, Ramón Lozano, que entre otros aspectos ha hablado del peso del Deportivo Aragón esta pasada campaña y su vinculación con el primer equipo. El que te suban jugadores arriba es nuestro objetivo. Y para cumplir nuestro objetivo, en ocasiones tienes que debilitar la parte deportiva de un equipo de abajo. Bueno, pues cuando eso suceda, lo que hay que explicitar a todo el mundo y decirle a todo el mundo es lo que pido que se hubiera hecho. Señores, el filial no ha sido un problema, ha sido una solución. Porque un entrenador se queda más tranquilo. Unos jugadores se quedan más tranquilos. Y en clave Sociedad Deportiva Huesca sí que hemos tenido movimientos en la plantilla. En ese caso, una renovación. Alex Castresana, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues sí, tras una semana tranquila, este lunes se han reactivado los movimientos en la Sociedad Deportiva Huesca con la renovación de Marc Aznar hasta 2028. De esta forma, el defensa catalán que llegó el pasado verano procedente del Girona pasa a formar parte del primer equipo. El pasado curso, las carencias defensivas del Huesca le convirtieron en un habitual en los entrenamientos de la base aragonesa de fútbol y terminó debutando con el primer equipo en la última jornada de Liga ante el Córdoba, con el Huesca ya descendido. Defensa polivalente que puede actuar tanto de central como de lateral derecho y cuyo salto al primer equipo confirma que este año, con el descenso de categoría, el club va a apostar más por la cantera. Esto para empezar una semana en la que se espera que se pueda anunciar algún fichaje más y que terminará con la campaña de abonados de la entidad azulgrana. Gracias, Alex. Y además de la Sociedad Deportiva Huesca, otro equipo que ha confirmado la continuidad de uno de sus jugadores para la próxima campaña ha sido el Casademont Zaragoza. Danos más detalles, Luis Alberto Noriega. Muy buenas noches.
Buenas noches. Tras el carrusel de bajas, el Casa de Monzaragoza masculino ha confirmado esta mañana su primera incorporación de cara a la próxima temporada. No es otro que el pívot Gabriel Olaseni. El británico de 34 años y 2.08 disputó los últimos 4 partidos de liga con el conjunto aragonés, con unos promedios de 12 puntos y 5 rebotes en 22 minutos de juego. Brilló especialmente en el choque frente al Valencia Basket, donde anotó 25 puntos y capturó 7 rebotes. El club aragonés ha llegado a un acuerdo con el Interior para prolongar su vinculación durante 2 temporadas más. Con su llegada es el quinto jugador de cara a la próxima campaña. Se une a Traibel Haynes, Santi Justa, Miguel González y Jaime Fernández, aunque la continuidad de todos ellos no está asegurada. Y ya mirando un poco más a esta semana, uno de los equipos protagonistas va a ser el Guanapix Saladí Zaragoza, que va a pelear por el ascenso a Primera División ante Zambú Pinatar. Una cita, el partido definitivo, que será en el pabellón Príncipe Felipe y que nos contará Javi Cebolla. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, el Guanapix Zaragoza busca este próximo viernes el ascenso a Primera División. Después de una grandísima temporada, el equipo de Jorge Palos se la tuvo que jugar en el fase de ascenso, en este playoff, en el que después de eliminar a Móstoles en semifinales, ahora se está enfrentando a Pinatar. Ganó el primer partido en el pabellón Siglo XXI, perdió este pasado fin de semana en tierras murcianas frente a Pinatar y ahora se la juegan en el tercer y definitivo partido que nos dejará al equipo que jugará la próxima temporada en Primera División. Un partido que, eso sí, a diferencia del resto de la temporada, se va a jugar en el pabellón Príncipe Felipe, algo que espera el técnico Jorge Palos que juegue a su favor. Si tú como jugador estás acostumbrado ya a jugar en un ambiente muy bueno como el que tuvimos el otro día en el siglo XXI, en el que prácticamente llenamos y eran 2.500 personas, pues ojalá pudiéramos vivir lo mismo en el Felipe y que pues bueno, que todo eso nos ayude y nos lleve en volandas. Al final ahora ya creo que lo deportivo, lo físico, lo mental ya queda en un segundo plano, hay que ponerle corazón y eso no solo son los nuestros, sino también la gente que está en la grada. Partidazo el que tenemos este viernes por delante. Ojalá contar una de las pocas buenas noticias que nos puede dejar el deporte aragonés esta temporada con el regreso de un equipo de nuestra comunidad a Primera División del fútbol sala nacional. El partido, lo dicho, en el Príncipe Felipe, este viernes a las 8 de la tarde, ese Guanapix Zaragoza Pinatar, lo contaremos también en Aragón TV. Y al margen de todo esto, este lunes también ha sido jornada de reconocimientos, como la confirmación del ascenso a Primera División del colegiado Carlos Muñiz Muñoz, que llega a la máxima categoría del fútbol español tras 2 años en la Liga Hypermotion y que el próximo año será el más joven de la categoría. Y por otro, con los premios Mujer y Deporte que se han entregado esta tarde y que ha reconocido a Inés Bergua como mejor deportista femenina o al Casa de Monzaragoza femenino como mejor club. Y para terminar el programa, volveré en un rato con Eduardo Santas para repasar con él la medalla de plata que logró en el Europeo de Ciclismo Adaptado en la modalidad de contrarreloj. Y no me resisto a terminar el resumen sin hablar de Leo Messi, que esta tarde ha marcado los 2 goles de Argentina en su partido de hoy y de esta manera se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Con estos 2 tantos, el astro argentino ha roto el empate a 16 que tenía hasta esta jornada con Miroslav Klose. Tribuneros. de 14 minutos después de conocer todo lo que ha sucedido en el día de hoy en nuestro deporte. Tenemos que abrir también nuestro tiempo de tertulia en este lunes 22 de junio, en el que, bueno, pues ya lo veíamos, ¿no? Nos queda un mes y una semana para ver el primer partido amistoso del Real Zaragoza, que llegará el 29 de julio ante el Utebo y que, bueno, pues supondrá, ¿no?, el primer test de pretemporada para el Real Zaragoza, y habrá que estar pues con todos los ojos puestos en ese encuentro. Por cierto, acaba de marcar un golazo Kylian Mbappé
para Francia en el 1-0 ante Irak en el minuto 13 de la primera parte, y sigue también el pulso de Mbappé consigo mismo, porque está a tiempo, si quiere, de todo, de poder arrebatarle a Messi y a los que hagan falta ese récord de el jugador con más goles en los mundiales, porque lo de Mbappé pues fue una explosión tan precoz en los mundiales que creo que este es el gol número 15. Es una auténtica barbaridad con todo lo que le queda todavía por delante. Hoy ha sido desde fuera del área un zapatazo inapelable, así que en el minuto 15, el primer cuarto de hora de juego, ya vence, como no podía ser de otra manera, Francia por 1-0 a Irak. Por cierto, que el portero de Irak creo que podría haber hecho un poquito más, bueno, más o menos. Vamos a abrir ya nuestro tiempo de tertulia hoy con Óscar Marc, con Javi Paredes. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Bueno, pues aquí, estando un poco pendientes de todo, mirando también cuando empieza la pretemporada, que salió el viernes y que ya nos pone un poco en sintonía, ¿no?, de lo que está por llegar, Óscar, porque cuando ya se ven los partidos amistosos, y en este caso ves los rivales, te das cuenta lo que vamos a pasar el año que viene, ¿eh? La bofetada de realidad, ¿no?, que empieza a asumirse. Se recibió con el descenso, o incluso en el transcurso de la temporada con la trayectoria del equipo, pero ver que en la pretemporada pues va a haber 3 filiales, que el mismo torneo, Carlos Lapetra, pues va a ser contra la Real B. Pues bueno, te marca un poco el camino. Está claro que la primera red, por una cuestión de fechas, pues queda como 2 semanas descabalgada de los equipos de primer nivel, y sobre todo también yo creo que ya no solo por eso, sino porque tú mismo dejas de ser un equipo interesante en la preparación, ¿no? El Carlos Lapetra, como decimos, se va a jugar el fin de semana del 8, el día 8 de agosto, y está claro que a una semana del inicio de la primera y la segunda división te va a resultar imposible traer a un equipo de primera, y bueno, se ha encontrado ese acomodo en una pretemporada que bueno, pues que va a ser dura, porque vamos a empezar a ver ya la realidad. Lo seguiremos viendo pues cuando conozcamos a lo largo de esta semana en qué grupo finalmente el Real Zaragoza queda encuadrado, cuando se conozca dentro de unos días también el calendario. Pero esta es la realidad y esto es lo que se ha ganado el equipo, ¿no? Entonces, creo que hay que ser humildes, dejarse de exquisiteces. Para esto yo sí que compro el discurso de no vivir de la Recopa. Sé que es muy manido decir que de la Recopa llevamos viviendo muchos años. Yo creo que de eso hay que estar muy orgulloso, del pasado, de la historia, porque se ganó con merecimiento sobre el césped, pero tener la máxima humildad a la hora de afrontar en el presente pues una temporada como la que viene en primera red, porque solo de esa forma el Real Zaragoza será capaz, y eligiendo buenos futbolistas, un buen entrenador, estando todos juntos, de salir de esa segunda primera red para volver a segunda, y además hacerlo fortalecidos. Es un año muy, muy duro, es que es así, es una realidad que comienza a comprobarse ya desde el principio. Saludo también a Javier Paredes. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues una pretemporada evidentemente atípica para nosotros desde fuera. Para un jugador de primera federación pues es lo normal, es lo habitual. Hay que tratar de convivir con esto de la mejor manera posible, lo decía Óscar, con el máximo respeto posible a la categoría, la máxima humildad, esperar que esto sea solamente una travesía por el desierto de un año. Pero esto, Javi, solamente pasa por tomarse ya no en serio esto, evidentemente, sino con una responsabilidad extraordinaria y un nivel de presión que va a ser tremendo. Sí, yo creo que a nosotros los que hemos vivido en Zaragoza en los últimos años, pues obviamente nos choca lo que dicen los jugadores. La lógica es que todos los jugadores que estén en el club la temporada que viene sean jugadores acostumbrados a las pretemporadas de primera red contra rivales de esas entidades, y yo creo que va a ser mejor para nosotros para ir aclimatándonos, pero que también es cierto que creo que va a ser importante pues ver el nivel real del equipo con los equipos con los cuales nos vamos a enfrentar. Podemos aquí pensar en que no nos gusta pues ir a jugar contra el Bilbao B, contra la Real B, a partidos de pretemporada no llamativos, pero es que esto es lo que vamos a tener. Y aquí, fíjate que yo siempre voy un poco contracorriente. Cuando decía Óscar
no vamos a vivir de la Recopa. Yo, que siempre he dicho que nos tenemos que olvidarnos un poco del pasado, que tenemos que respetarlo, pero obviamente el Zaragoza en los últimos años yo escapaba mucho de cuando decíamos, no, es que bueno, el Zaragoza con lo que fue, pues yo creo que ahora en la categoría que estamos es todo lo contrario. O sea, la exigencia es tal que un equipo como el Zaragoza, con el pasado que tiene que plantearse esta temporada como esta categoría no es en la que me tengo que estar ni pertenezco a esta categoría, de aquí salgo cuanto antes. Y la exigencia tiene que ser pues máxima, y obviamente va a ser complicado para los jugadores, va a ser una temporada muy, muy difícil, parecida al primer año en segunda división, en el 2009. No, es que es la confección de una plantilla, Óscar, que tiene que ganar la Liga, ni más ni menos. O sea, al final, es que es eso, ¿no? Es el primer año que tenemos que hacer eso. Es lo que comenta Javi. El Real Zaragoza, evidentemente, tiene que demostrarlo, pero no va a ganar ni con la camiseta ni con el escudo. Por eso yo hablaba de la máxima humildad, porque para cualquier rival, sea el rival que sea, el partido contra el Zaragoza, bien como local o bien como visitante, aquí en el Ibercaja Estadio, va a ser su particular final de la Champions. Y eso el Real Zaragoza va a tener que saber gestionarlo, porque no va a ir ganando 3-0 en el minuto 15 de los partidos, y habrá malas rachas durante la temporada. No se trata de que nos queramos poner la tirita antes de la herida. Se trata de entender que nadie le va a regalar nada, y que el Real Zaragoza lo que sí tiene es económicamente el mayor potencial de la competición, por lo tanto tiene que minimizar el margen de error a la hora de la confección de la plantilla, a la hora de la elección de Ibai como director técnico del equipo, y eso después trasladarlo al campo, con una pretemporada que nos gustará más o menos en cuanto a los nombres, pero que cuando arranque la competición el último fin de semana de agosto empieza lo de verdad. Y para el Zaragoza lo de verdad significará estar muy cerca de la primera posición que te da el ascenso directo, o de la segunda, tercera, porque todo lo que no sea estar ahí, yo considero que va a ser un auténtico drama, porque cada derrota en Zaragoza, en segunda división, en esta historia reciente, ya era como decíamos antes, una bofetada tremenda. Sí, ahora imagínate. Pues imagínate el sopapo si pierdes contra el Juventud Torremolinos, el San Andreu o el Algeciras. Y lógicamente es que tú eres igual que ellos a la hora de competir, y esto es un deporte y puede pasar. Por lo tanto, sí, soy el Real Zaragoza y estoy fuera de mi categoría, y es el momento de demostrarlo. No lo has hecho en segunda durante más de 10 años, hasta 13, y ahora toca demostrarlo pues todavía más abajo, en la tercera categoría del fútbol español. Es que tiene pinta, Javi, de que va a volver la exigencia más importante a este equipo, después de unos años en los que sí que es cierto que, hombre, exigencia, lo que es exigencia, no había demasiado, presión tampoco. Yo creo que igual tú perteneces al último grupo de jugadores que comprobaron lo que era exigencia y presión de verdad, ¿no? Sí, que más o menos, igual, pero vamos, te quiero decir, pero esto va a ser tremendo, Lo de este año yo creo que va a ser un puso más. Sí, pero también al final siempre a todo lo pasado. Yo me acuerdo cuando estábamos nosotros, decíamos que era muy exigente y tal, y me acuerdo que los veteranos, cuando hablabas con ellos, decías, tú no conoces la Romareda. Ya, claro, sí, pues siempre se tiende a comparar ahora, ahora igual, cuando me dicen tal, yo decía, vosotros no visteis la Romareda cuando yo jugaba. O sea, que cierto es que cambia. A ver, va a ser muy exigente por lo que decimos al final. Cierto es que en los últimos años en segunda división nos habíamos acostumbrado a... pues a lo mejor alguna temporada salía bien estar arriba, pero otra temporada, bueno, a entender que ya, pues que perder contra un Mirandés lo veíamos casi como un igual. Volvemos otra vez un poco yo lo asemejo al primer año en segunda división. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo me acuerdo que el primer año en segunda división hubo una polémica en Zaragoza que si había que celebrar el ascenso. Ahora mismo que dices, bueno, qué tontos éramos cuando estábamos discutiendo. Y el rebote que se pillaba Marcelino con eso, Javi. No, yo me acuerdo que yo hice una rueda de prensa y dije, bueno, yo no sé la gente, pero yo lo voy a celebrar, porque el año que me he pegado, con todos mis respetos, de mierda y de presión, como para no celebrarlo. Pues obviamente estamos en esa situación. En aquel momento era impensable el Zaragoza, que íbamos me acuerdo en Gerona, tuvimos un mal partido, aquello fue una catarsis.
ahora mismo esa presión la tienen, y yo lo dije el otro día a Fernando, que hablamos también aquí, es que el Zaragoza tiene la mayor presión que puede tener un equipo de fútbol, que es la obligación de ganar. Claro. Que ganar es lo más complicado que hay. Claro. Y ganar es complicadísimo. Y por eso yo creo que la elección de los jugadores, la ambición que tienen que tener los jugadores, el saber dónde van a estar y saber qué van a tener que soportar, el tener que salir a ganar todos los partidos, es muy complicado. Claro, eso eleva también mucho, Óscar, eleva mucho el nivel al director deportivo, que evidentemente está tratando de hacer la mejor plantilla posible para el Zaragoza, pero es alguien también que este año va a ver cómo se va a mirar con lupa su trabajo, ¿no? Porque siempre se hace, porque eso es así, y cuando acaba el mercado pues siempre se evalúa en la labor del director deportivo, primero por lo que creemos que ha traído y luego se pasa nota por lo que realmente comprobamos que ha traído. Pero es que este año la comprobación va a ser muy fácil. O ganas la liga y te quedas primero, o subes, o el equipo, por muy bueno que sea, no habrá valido para lo que se perseguía. Creo que fue el propio Lalo el que utilizó la expresión tenemos un lienzo en blanco por escribir, por pintar. Tienes toda la razón. Normalmente los directores deportivos, salvo alguno muy llamativo, y siempre se nos viene a la cabeza el ejemplo práctico de Monchi, suelen estar alejados del foco. Siempre se señala muchísimo más a los jugadores y por supuesto a los entrenadores. En este caso yo creo que Lalo, como no podía ser de otra forma, sale limpio del descenso. Nada tiene que ver con él, de lo que ha sucedido en el descenso de categoría, aunque haya habido algunas voces que hayan reclamado pues bueno, más trabajo en el día a día, más presencia en el primer equipo. Pero bueno, ya sabemos que cuando viene una temporada cruzada, pues hay tiempo y posibilidades de criticar todo lo criticable. Pero yo creo que Lalo sale limpio del descenso. Ahora, evidentemente, es o puerta grande o enfermería, ¿no? Todo lo que no sea ascender se va a considerar un fracaso, porque no se podrá llamar de otra forma, insisto, teniendo el mayor potencial económico a años luz del segundo. Y ya es Lalo el que tiene que acertar, y tiene que acertar desde la composición de la portería, donde vas a poner dos nombres. Uno ya lo conocemos, y como poco nos parece, yo creo, a la gran mayoría arriesgado, por lo menos a mí, desde luego, muchísimo, apostar por un portero que ha jugado la mitad de la liga en cuanto a los partidos posibles en el Arenas. Y acertar arriba en el ataque, ¿no? En quién va a formar parte de una delantera que ha de ser determinante. O sea, si lo necesitábamos en segunda, ni te digo ya lo que lo necesitábamos en primera red, el típico jugador de 20 goles, que gane partidos cuando todo esté atascado y sea 1-0, 0-1. Ahí Lalo tiene que asumir esa responsabilidad. Es un tipo con mucha personalidad y no va a tener problema en asumirlo. Está luego el acertar. Como todos, cuando tienes que tomar muchas decisiones a lo largo del día, pues en muchas aciertas, en otras te equivocas. Aquí Lalo, poquito margen de error, y desde luego hay que esperar a que se cierre el mercado, a que se cierre la plantilla la última semana de agosto, y sobre todo a partir de ahí cuando empiece a competir para examinarlo y para tener opinión al respecto. Y queda mucho trabajo, Javi, todavía por delante, porque se ha presentado un poquito una pequeña columna vertebral del Zaragoza por las posiciones que se presentaron, pero queda el grueso de la plantilla, y eso a 22 de junio, pues hombre, la verdad es que suena a reto importante, porque es que hay que darse cuenta de lo que va a hacer este año el Zaragoza, que entre las 26 salidas que daba hace 15 días y los 13-14 fichajes que tiene que hacer, se planta Lalo en un verano con más de 40 movimientos. Y eso a 22 de junio, con todo lo que hay que hacer todavía, lo que te digo, es un reto grande. Sí, a ver, yo todavía no estoy... O sea, ya se escuchan algunas voces un poco ansiosas, de todavía hoy solo se han firmado 5 o 6, hay que hacer mucho. Todavía la temporada no ha acabado, o sea, la temporada acaba 30 de junio. O sea, yo creo que Lalo sí que ha conseguido... Es una de las cosas buenas que se ha hecho este año, que Lalo no ha llegado hoy, sino que lleva en el club unos meses, que le ha ayudado a adelantar fichajes, que sí que nos tenía acostumbrados Lalo siempre a tener 2-3 jugadores firmados
ya en enero, eso lo hemos conseguido. Y cierto es que, a ver, yo creo que se están moviendo mucho, están buscando mucho jugador. También es cierto que ahora, pues, lo bueno que tiene Zaragoza es que a igualdad de posibilidades los jugadores se van a decantar por el Zaragoza, pero obviamente no vas a ir a por medianías. O sea, ahora mismo los mejores jugadores de la categoría, si ya estaban destacando, habrían renovado sus contratos, hay que pagar traspasos. O sea, no es fácil, pero yo creo que todavía queda tiempo, la pretemporada empieza más tarde, es año del Mundial, que aunque estemos en primera ref y digas, bueno, no, ¿qué pinta el Mundial para la primera ref? Siempre, todos los años de Mundial o de Eurocopa, siempre existe un retraso. Ahora mismo está todo, yo me dedico a esto, y estamos relativamente parados en cuanto a traspasos, no se está haciendo mucho ni se están firmando muchos jugadores porque están siempre un poco expensas a ver qué pasa en el Mundial. Eso siempre es así. Bueno, veremos. Bueno, de hecho, el Real Zaragoza tiene un jugador en el Mundial con contrato en vigor. Sí. Es una realidad. Es verdad, es verdad. Sámez Bazar está en el Mundial y tiene que volver. Y es una operación que te puede condicionar la configuración de la plantilla. Ahora tiene 2 partidos buenos de estos que se da a conocer y donde lo van a podían vender por 1, lo venden por 3 y tienes 2 millones más para firmar. Porque al final, este año el Zaragoza sí que es cierto que Lalo tiene una presión muy gorda. O sea, pocas disculpas va a poder tener al acabar la temporada respecto al rendimiento del equipo, por lo que dices, ha elegido él a la totalidad de los jugadores, ha podido elegir al entrenador. Y en el fútbol, y sobre todo en primera ref, el tema económico manda y vas a ser la plantilla con mayor poder adquisitivo. Al final tienes todo para, obviamente, es mejor un proyecto que tenga 2-3 años con jugadores que se conocen. Pues el proyecto de Zaragoza es un proyecto nuevo que va a partir de cero, donde las sinergias entre jugadores se tienen que acelerar. Eso son cosas que van en negativo, pero obviamente tienen muchas cosas positivas para tener que hacer un gran año. No, desde luego que sí. Yo por eso vengo repitiendo respecto al tema del esqueleto y ya lo hicimos en Tribuneros justo el lunes que Lalo presentó pues bueno, los primeros nombres de la plantilla, que más allá de los fichajes, que yo creo que de los 5 que se anunciaron, solo 2 me parecen titulares, tanto Rubén Yameli como Jardí, sí. Cambia mucho en ese esqueleto que se queden Francho y Saidú. A partir de ahí el centro del campo ya suena diferente, y que se queden Pau y Bazar, que es la idea inicial de Lalo, es la idea inicial del Real Zaragoza. Porque si se quedan esos 4 jugadores, más los 2 que yo considero titulares de esos 5, pues claro, la película ya cambia. Pero esa sería la reflexión positiva, ¿no? Si finalmente Francho y el Zaragoza llegan a un acuerdo para su salida, si llega una oferta por Saidú, Bagdad, como dice Javi, se destapa en el Mundial, ¿por qué no? Y termina marchándose. Y además Pau, que de primeras no ve la posibilidad de jugar en primera red porque entiende que es un paso atrás, pues tampoco continúa. Pues el proyecto, se te queda ahí, claro. aunque quede muchísimo tiempo por delante, pues ya no es el mismo, ¿no? Por lo menos de partida. Y luego Lalo, además, es un tipo que se moja. Y Lalo dijo que para el inicio de la pretemporada, que llegará pues ya no dentro de tanto tiempo, en 3 semanas el Real Zaragoza va a estar entrenando, él dijo que quería tener el 80% de la plantilla. Esos son muchos jugadores. Porque si van a ser 2 por puesto, hablamos de 22, el 80% de la plantilla estaríamos en 16, una cosa así. 17. Empezamos a estar a 2-3 fichajes por semana para poder cumplir ese compromiso. Y por ahora, como dice Javi, la sensación es que el mercado, probablemente por el Mundial, porque todo el mundo está allí con el foco puesto y todo se va ralentizando y dejando para un poquito más adelante, pero las cosas están bastante tranquilas. De hecho, el Zaragoza me consta que ha lanzado ofertas a jugadores que para nada tienen que ver con el Mundial, sino que están además en el ocaso de su carrera, pero esperan a movimientos,
a que la cosa se reactive, a que caiga una pieza, que esa pieza desencadene el movimiento de otra y de repente aparezca un hueco. Y te hablo de jugadores por encima de los 35 años. Sí, entonces, si ese tipo de futbolistas a los que el Real Zaragoza le ha puesto el anzuelo están en esa situación, ya no te quiero contar a lo que puedes considerar como el mejor 9 de la categoría, de la primera ref, que lo van a querer una docena de equipos. Pues estará deshojando la margarita, claro. Sí, Javi. También todo esto juega un poco a nuestro favor. Por ejemplo, yo ahora estaba leyendo una noticia. Perdóname el de los nombres, que siempre me confundo. Justin, de la Andorra, que parece ser que estaba muy interesado, Ibai y tal. Hoy que es el Girona. Sí, pero hoy sale que el Castellón está loco por él. Claro, al final, el jugador, por mucho que Ibai lo haya tenido y tal, dice, oye, es que parece ser que me quiere un equipo de segunda división que ha jugado playoff para ascender con uno de primera ref. O sea, ahí estás compitiendo en mucha desigualdad. Por ejemplo, un delantero de primera ref que sea potente sabe que el Zaragoza, si le dice estoy interesado en ti, te va a aguantarte tres semanas para esperarte. Si tú estás pendiente a lo mejor de firmar a un jugador de segunda con mayor proyección. O sea, que aquí el Zaragoza en algún lado está tirando por jugadores que se le escapan, porque claro, siempre el jugador que está consolidado ya en un filial, que está pensando en irse a primera división, a segunda división, irse a primera ref, es algo que lo lleva amando ya los 3 últimos años, con lo cual trata de salir de ahí cuanto antes. Y ahí el Zaragoza, pues obviamente está buscando jugadores que no son de primera ref, que son jugadores de superior categoría o que apuntan a superior categoría. Y esos jugadores obviamente le estarán dando cierta espera, pues no cierta prioridad. Por contra el Zaragoza, cualquier jugador de primera ref le dice espérame 2 semanas que tengo que hacer una operación y si no me sale soy el siguiente. Y Óscar, tú hablabas un poco de los jugadores que tal. Yo, por ejemplo, a mí un jugador, porque también conozco a gente que me ha hablado de él, el Peter yo es de los fichajes, es el que más confianza me da. Y me han dicho que es jugador de segunda división y jugador de primera, con recorrido. Pues ojalá. Él ha hecho una apuesta muy importante, venir al Zaragoza teniendo, y esto te lo doy yo, ofertas económicas muy por encima de lo que podía ofrecer el Zaragoza, pero quería venir a España y quería coger un proyecto que le diese proyección internacional, por así decirlo. Ojalá sea así y se destape, pero es el típico futbolista que en el Zaragoza nunca encaja. Nunca, pero históricamente será el agua del Ebro, ¿no? Pero es el típico futbolista que nunca encaja y ojalá Peter Ademo sea la excepción. Yo quería incidir, Javi, y tú te ha tocado ese rol, no cuando estabas en el Castilla, sino ya más cuando estabas en el Real Zaragoza, de formar un núcleo de jugadores veteranos, de jugadores expertos que dirijan el vestuario. Y no lo digo peyorativamente, lo digo para bien, sobre todo además pensando en una temporada con la exigencia como la que se va a tener. Yo creo que ahí Lalo, además de fichar 22 buenos futbolistas, 2 por puesto, tiene que estar jugando con jugadores con proyección, pero en cambio otros que ya tengan la experiencia o por lo menos la personalidad suficiente para enfundarse la camiseta, para responder a la exigencia de lo que se va a plantear. Es decir, en ese cuaderno, en ese campograma en el que aparecerán los 3, 4 jugadores que tú quieres en cada puesto, tu opción A, la B, la C, la D, también ese componente, ese ingrediente a la hora de fichar futbolistas, hay que tenerlo muy en cuenta. Porque cuando vengan mal dadas a Yameli, que seguro que va a ser uno de esos jugadores, no va a haber que explicarle qué es el Zaragoza, cómo es la ciudad, cómo somos los medios, la presión. Entonces, ahí hay que formar también un núcleo duro en cuanto a la gestión interna del vestuario. A mí me parece básico. O sea, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el Zaragoza en las 2-3 últimas temporadas es la falta de jugadores con cierto liderazgo, ya de liderazgo en el campo, de liderazgo contra el árbitro, de liderazgo con tu propia afición, de liderazgo contra la afición contraria, de 3-4 tíos que cuando llegan las cosas mal dadas se planten en el vestuario y si tienes que coger a 4 chavales por la pechera, los coges por la pechera y les digas, oye, aquí esto se va a hacer así. Y si alguna vez tienes que coger
al árbitro, que a mí me pasa en el campo, a contarle anécdotas, de estar yo protestando al árbitro, de venir un veterano, de llamarle de todo, aparecer yo, de decir y me cae la María a mí. O sea, que eso se necesita, gente que te respete. Cuando tú estás en el campo, al final, incluso los propios rivales, cuando ven un jugador que lo reconocen, que lo han visto, que saben que he competido con él 15 años, es algo que eso se transmite. Y el Zaragoza en los últimos años no lo tenía. Por eso tener un grupo de 15 chavales con una proyección de la hostia y que digas tú, estos chavales pueden explotar de aquí a 2 temporadas, está bien. Pero algunas veces se los come el resto de equipos, el partido te arrasa. Yo creo que eso es fundamental. Y luego conseguir eso, siempre se tira al jugador de la casa. Yo siempre digo al jugador que se siente identificado con el equipo. De tratar de hacer grupo, de tratar de, en los momentos malos, de explicar cómo es la gente, los momentos buenos de decir, tranquilos que esto nos van a apoyar. Yo creo que es muy necesario. El Zaragoza eso le ha faltado en la plantilla y dentro del club. Le ha faltado esos personajes, por así decirlo. En ello está también. Es que el año que ascendéis vosotros, Javi, con Marcelino, se produce esa mezcla. Claro que había jugadores de la casa, pero cuando las cosas se pusieron feas, en un momento dado de la temporada, emergió Gaby como referente de ese vestuario. Por supuesto estabas tú, estaba Jorge López, estaba Toni Doblas. Ander estaba cerca. Me acuerdo también de Braulio, que después ya sabemos cómo acabó su historia, lamentablemente muy, muy mal. Pero había un núcleo muy potente que no tenía por qué haber mamado la ciudad deportiva, pero lo que sí había mamado era la ciudad y el club, y sabían lo que había que hacer en ese momento. Y por eso yo creo que por ahí es esencial el ecosistema que se termine generando, que además de buenos futbolistas, contemos con un núcleo duro potente que ayuden a Ibai, que ayuden a Lalo en lo que es la gestión y hacia dónde tiene que ir el proyecto durante el año. Sí, yo creo que lo positivo este año, que sí que es cierto que te vas informando un poco de Ibai, y yo creo que ese personaje de liderazgo, de que pueda arrastrar, yo creo que va a ser, en este caso va a ser un equipo muy de entrenador, por lo que intuyo, por lo que voy viendo. Creo que vamos a ver a un Unai, no sé cómo qué entrenador podría decir, bueno, por así decirlo, un Guardiola, donde ves que sí que se ve que el líder es él y que no necesita a lo mejor de un grupo de jugadores, sino que el entrenador es la figura principal y a partir de ahí yo creo que va a hacer crecer al equipo. Y yo creo que eso va a ser importante. Pero para eso, y tú sabes infinitamente más que yo de esto, para eso es fundamental un buen arranque. Porque a Ibai la única sospecha, claro, la única sospecha que puede haber es, pues oye, vale, ha sido un gran futbolista porque ha hecho una trayectoria chula, jugaba muy bien al fútbol, bla, 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 y su idea, su filosofía, su forma de entenderlo, a todos nos convence. Pero es que el Real Zaragoza va a necesitar resultados. Si los resultados le acompañan, yo creo que efectivamente puede ser el referente. Y luego, a ver, lo mencionaba antes, respecto a esa temporada 2008-2009, que entonces era un bebé, pero la figura de Ander tiene que ayudar. O sea, ha de ser determinante en el vestuario y en la gestión del proyecto. Claro, tú lo conoces bien, Javi, también a Ander. Sí, a ver, no sé si está ya confirmada su presencia, todo el mundo la da como que está fichado. A mí me parece, a ver, Ander como jugador, ninguno lo vamos a descubrir. O sea, es un jugador que está 3 niveles por encima de muchos de los jugadores que hemos pasado los últimos 10 años en el Zaragoza. Y aunque ya tenga 35, 36 años, físicamente es un jugador que funcione. Para la categoría de Euro va a ir sobrado. Luego Ander tiene otra cosa, que es un tío muy inteligente, es un líder natural en todos los sitios donde ha estado. Con nosotros con 17 años, al final también el fútbol te coloca. Sabías que le dabas la pelota y él no le quemaba. Y sabías que si tenías alguna dificultad, el balón al enano, que te las arreglaba. Y yo creo que este año, obviamente, la figura de Ander va a ser doble, pues muy parecida a lo mejor a la que tuvo Cazorla en el Oviedo. Ilusionas a la gente, traes calidad, todos los jugadores te respetan y son esos jugadores que lo que te digo, que cuando están en el campo, cuando
sale el Torremolinos al campo y ve a Ander Herrera ahí, dirá, sí, estoy muy ilusionado, pero que no estoy jugando contra el Numancia o contra... No, estoy jugando... Está aquí un tío que juega en el Paris Saint-Germain y que jugó con Messi. Y ya eso ya te genera un cierto respeto y también te da confianza a tus compañeros. Cuando la cosa está mal, se la doy a este, y que tranquilo que este si la pierde y le hace mal, le va a importar bien poco. Ya ha hecho todo en el fútbol, o sea que la tranquilidad la va a tener. Y cuando los partidos malos dirá, darme la pelota a mí, que si tengo que fallar, fallo yo. O sea, eso va a ser un papel fundamental. También conoce a Ibai y obviamente es que se juntan una serie de factores que yo creo que sería muy acertado. Desde luego que sí, seguro que así será, y que bueno, pues veremos también, ¿no?, lo que comentaba la semana pasada, a ver cómo llega y cómo está físicamente para poder echar un cable lo antes posible, para poder tener una buena temporada que sí que sería diferencial en cualquier caso, pues en la categoría para este equipo y bueno, pues un poco para el devenir de la temporada por muchas cosas, porque él conoce todos los resortes del club, de la ciudad y en fin, pues sería bueno una auténtica bendición. Veremos también cómo marchan estos días para conocer la situación de alguno que otro futbolista importante en la plantilla como Francho, para ver si finalmente ya podemos concretar esa continuidad de Francho para la próxima temporada, y a partir de ahí, Óscar, pues se irá clarificando todo, ¿no? Hay salidas que, bueno, pues que tenemos casi la constancia total de que se harán, pues como el caso de Badar, el caso de Liso, pero hay otras que nos gustaría que se aclararan pronto para saber si pegamos ahí un respiro de alivio gordo como en el caso de Francho, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el tema de Francho ahora mismo lo más importante es que se recupere bien, ¿no? Eso es lo primero. Creo que yendo a una cuestión pura y dura de analizar la situación e intentando quitarnos el corazón, porque claro, hablar de Francho resulta muy complicado. Una vez que sabes su identificación, su compromiso, que se ha jugado la rodilla por intentar ayudar, pues resulta complicado. Pero si vamos a un análisis profesional, a un análisis frío de la situación, él es un futbolista con un contrato alto de segunda división, que el Real Zaragoza le firmó porque así se lo había ganado en el césped, y ahora el Real Zaragoza, por su descenso, trata de acomodar las cifras a lo que el Real Zaragoza puede pagar y sobre todo a la categoría en la que está. ¿Habrá un nuevo gesto de Francho de zaragocismo? De decir, oye, me lo reduzco, lo aplazo, lo que me quito ahora, cuando el equipo ascienda, si Dios quiere, dentro de un año ya lo ganaré, tendré un año más. Pues es que yo creo que con eso tenemos que ser muy respetuosos. Y que todo, además, pasa, como decía, por lo físico, que él se recupere y que esté en perfecto estado. Vamos a ver qué tipo de ofertas puede manejar también Francho, que sean capaces de pagar ese dinero. Claro. Evidentemente creo que ahora mismo no tiene mercado en primera y habría que ver qué equipos de segunda, o bien dar el paso a estar en el extranjero, pero que yo creo que ahora mismo es una opción que no pasa por la cabeza de Francho. Y Lalo, porque es el único que de alguna forma se ha pronunciado oficialmente, ha dicho que se va a encontrar una solución. Eso no quiere decir ni que sea positiva ni negativa en relación a me quedo o no me quedo, pero que se va a encontrar una solución. Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, que se recupere bien. Yo decía la semana pasada, soy optimista, creo que Francho va a seguir, y si las cosas siguen yendo por el mismo camino, lo sigo siendo y espero que sea uno de los integrantes de la plantilla. Pues ojalá que sea así, porque sería importantísimo también. Lo decíamos de Ander, pues imagínate también de Francho, que lo primero que tiene que hacer es recuperarse bien de esa lesión de rodilla que era lastrado durante toda la temporada. 11:48 minutos de la noche hasta aquí esta primera tertulia de la semana con Óscar Marco y con Javier Paredes. Que tengáis buena semana, cuidaros mucho, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, gracias. Pues hasta aquí nuestra tertulia futbolística para empezar la semana en este lunes con Óscar Marco y con Javier Paredes. Ahora seguimos en directo en Tribuneros con más cosas. Tenemos todavía muchos temas de los que hablar, como por ejemplo el que va a tener a Edu Santas y al ciclismo como protagonista en esta sintonía. Con él ha estado nuestra compañera de Aragón Deporte, Olga Torres, y esto es todo lo que le ha contado.
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Vamos a hablar de ciclismo, tal y como os había contado al principio del programa, para hablar con Eduardo Santas, que hace 2 fines de semana protagonizaba una de las alegrías para el ciclismo adaptado en nuestro país. Lo hacía en los campeonatos de Europa junto con otro aragonés, Juan Alberto Jiménez. Eduardo Santas copó la segunda posición en el podio de la prueba contrarreloj y Juan Alberto Jiménez ocupó la tercera. Pero vamos a hablar con el ciclista turiasonense de esta nueva medalla internacional. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Entiendo, Eduardo, que con satisfacción, ¿no? Por los resultados del campeonato, o quizás satisfacción a medias por lo que pasó en la prueba en línea. Cuéntame. No, sí, al final mi objetivo era la contrarreloj, era lo que había preparado, entonces la satisfacción pues es casi completa, ¿no? Porque mi objetivo era ese, era estar en el podio en la crono y pude conseguir esa medalla de plata, así que súper contento, aunque no saliera bien la carrera en ruta. Sí, porque cuando uno afronta una competición con un doble objetivo, si el primer día sale bien, ya se quita la presión, la responsabilidad. El gen ganador me imagino que te haría salir el domingo a buscar repetir un buen resultado, ¿no? Pero ya con el chip, no sé si más tranquilo o más relajado. Sí, digamos que salimos un poco más relajados, sin presión, y a lo mejor eso nos privó de un mejor resultado porque, bueno, salimos los dos un poco ya como con el objetivo cumplido y estábamos un poco más relajados, y igual por eso no tuvimos mejor resultado, pero es que al final el objetivo era la contrarreloj. Oye, vamos a volver a la crono del pasado fin de semana. ¿Esa plata a qué te sabe? Bueno, pues prácticamente te diría que a oro, porque en las últimas Copas del Mundo me había quedado a las puertas del podio, me había sido cuarto y quinto respectivamente, y bueno, tenía ganas de volver a subir al podio, me había quedado muy cerca, y digamos que el primer clasificado está un poco inalcanzable ahora mismo, entonces ese segundo puesto prácticamente es como si hubiera ganado. La verdad es que si uno sigue tus publicaciones a través de redes sociales, se ve que ha sido como un proceso, no sé si de maduración, ¿no? Porque recuerdo que había una a comienzos creo que del mes de mayo, que decía sin premio pero satisfecho, ¿no? Que esos cuartos, esos quintos que decías eran de ya saldrá, ¿no? Y habrá un día que tenga el golpe de pedal bueno para rascar esas decimillas que me faltaban para entrar en los puestos de podio. Claro, estaba satisfecho porque cuando inicias una nueva temporada no sabes dónde vas a estar, y si estás muy lejos de los primeros puestos, pues entonces mal, ¿no? Pero como aunque no había hecho podium, estaba muy cerca de los primeros, porque estaba otra vez ahí disputando en muy pocos segundos entre los que estábamos disputándonos el podium, pues entonces, hombre, no estás del todo contento porque no has hecho esa medalla que tanto se valora, pero al final hacer cuarto o hacer quinto a 5 segundos es prácticamente lo mismo. Entonces por eso estaba satisfecho, porque sabía que había obtenido un rendimiento para estar disputando, y que si no hago un día podium lo hago otro. Oye, Eduardo, decías ahora, ¿no? Cuando empiezas una temporada, ¿cuántos años son ya en la élite compitiendo a gran nivel? Porque yo tengo la sensación prácticamente que llevo hablando contigo media vida. Bueno, sí, me he hecho mayor ya haciendo deporte. Creo que llevo 12 temporadas en el alto nivel, digamos, haciendo campeonatos del mundo, de Europa, y ya he pasado por 3 juegos, como sabéis, Río, Tokio y París, y eso, llevo por unos 12 o 13 años ya. Y cuando tienes que preparar la maleta para marcharte a esas concentraciones en Sierra Nevada, ¿en qué piensas? ¿Qué te motiva después de 12 años, 3 juegos, un montón de medallas en competiciones internacionales? Bueno, de momento me sigue motivando el ganar y el estar ahí. Cuando me deje de motivar, pues no podré irme, porque no podré hacer el gran esfuerzo que suponen los entrenamientos. Y bueno, me sigue motivando. Antes era llegar a hacer medalla o llegar a ganar, y ahora que ya lo he hecho, pues es el mantenerse, que también es un objetivo bonito, porque ves que otros deportistas que han estado contigo hace años ya no están ahí, y el nivel va aumentando, y tú eres capaz de ir actualizándote y adaptándote a las nuevas condiciones, y progresando, y vas estando con los nuevos jóvenes en el podio. Entonces es como que otros no han podido y tú sí has podido mantenerte ahí en esas posiciones, y bueno, eso es también un objetivo que me gusta. ¿Y se le da más valor a cualquier cosa que hagas ahora
que a lo que podías hacer hace 10 años, por lo que acabas de decir tú, ¿no? Porque se ha invertido más y se ha potenciado más el deporte paralímpico, cada vez en niveles más elevados, entonces, claro, entiendo que tiene que tener más mérito. Sí, hombre, de 10 años aquí se ha profesionalizado muchísimo y ha aumentado en picado hacia arriba el deporte paralímpico y el ciclismo paralímpico, entonces estar ahora pues tiene mucho más mérito que hace 10 o 15 años, porque ahora es mucho más profesional y hay que tener muchísimo más nivel. Entonces, por eso unos ya no están y están otros, ¿no? Entonces, sí que tiene... O sea, antes me hace ilusión de forma diferente, pero sí, tiene bastante más valor ahora. Oye, has hablado de los 3 Juegos Olímpicos. No sé si ya estáis en la carrera, en el ciclismo, en tu modalidad, ya estáis en la carrera de Los Ángeles 2028, y si es algo que también te mantiene motivado, el poder repetir y estar en unos cuartos juegos. Sí, al final esa es la gran motivación, ya se habla de ello, ya estamos en el proceso iniciando el proceso de los puntos para las plazas y demás, y al final pues quedan 2 años, que es poco, ¿no? Y sí, ya estamos en esa carrera en la que si me sigo manteniendo como ahora en posiciones de disputar las carreras, pues voy a seguir estando ahí y voy a seguir teniendo opciones tanto de ir a los Juegos como de repetir una medalla. ¿Y qué supondría? No sé si, pensando en el Eduardo que empezaba a subirse a la bicicleta, se imaginaba poder estar en 4 Juegos Olímpicos. No, hombre, eso es mucho, ¿no? Cuando empiezas no te lo imaginas, siempre vas paso a paso, primero te imaginas correr un Campeonato de España, o un Mundial, o unos Juegos, y no te imaginas que vas a estar en 4 Juegos y que vas a hacer varias medallas, ¿no? Como pude hacer en Río y en París, o el 4.º puesto de Tokio. Entonces, al final, pues es una carrera deportiva bastante grande y exitosa, que para mí ya lo es, y terminar así, pero bueno, quiero seguir hasta donde pueda llegar, porque de momento sigo con la ilusión. Entonces, sí, pues una carrera longeva y exitosa que es bastante más, no sé, tiene mucho más valor que un solo triunfo, ¿no? Oye, y más a corto plazo, no sé si hay más calendarios en la Copa del Mundo. En lo que te queda de 2026, ¿dónde hay más puntos para seguir sumando en esa carrera con vistas a Los Ángeles? Ahora hemos terminado Copas del Mundo y Europeos, y tenemos ya los Mundiales. Tenemos el Campeonato del Mundo de Carretera, primera semana de septiembre en Estados Unidos, y el Campeonato del Mundo de Pista en octubre en Holanda. Es lo que tenemos ahora descanso un poco, volveré a Sierra Nevada en verano y a preparar el Campeonato del Mundo de Estados Unidos. Pues toda la suerte del mundo, y que después del verano tengamos la oportunidad de volver a hablar contigo para decir que te has vuelto a colgar alguna medalla y que has seguido engrandando ese palmarés de prácticamente media vida acostumbrado a estar en el podio que tiene el bueno de Eduardo Santas. Eduardo, que muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros y ojalá hablemos en septiembre. Chao. Pues vamos terminando ya con este primer Tribuneros de la semana. Recuerden, última semana antes de las vacaciones de verano. Bueno, pues tiempo suficiente, ¿no? Para poder charlar, para poder repasar la última hora de nuestro deporte, que poquito a poco seguro que irá cogiendo velocidad en cuanto al mercado de contrataciones. Comenzarán dentro de un mes y poquito más los partidos de pretemporada. Para el Real Zaragoza lo hará el 29 de julio contra el Uteo, en el que será el primer test de pretemporada para el equipo de Ibai Gómez. Luego también ya empezaremos a ver cerca el arranque de las competiciones. Último fin de semana de agosto para el Huesca y para el Zaragoza en Primera Federación. Y aquí que volveremos, porque seguiremos pendientes aquí de todo lo que ocurra en nuestro deporte, con más tribuneros. Eso sí, será ya el final del mes de agosto cuando regresemos en esta sintonía para poder abordar y volver a estar con ustedes en lo que va a ser una nueva temporada apasionante, durísima seguro, pero en la que ojalá el resultado para nuestros equipos sea el del ascenso, la vuelta a Segunda División, si hablamos de fútbol. Y si repasamos el resto de deportes, pues que cada uno consiga sus objetivos, ¿no? Que sea lo importante y lo que aquí
evidentemente celebraremos. Nosotros les vamos diciendo ya adiós en este primer lunes de la semana, con Alfonso Marías en el control técnico de sonido, con Arantxa Gómez en la producción. Mañana volveremos como siempre puntuales a nuestra cita. Será como siempre a las 11. Aquí en Aragón Radio se quedan ahora en la mejor compañía, que no es otra que la de la radio autonómica. Lo dicho, mañana más tribuneros. Sean felices, descansen. Adiós.